se tiene así, ¿verdad? Capítulo 4, clasificación de las líneas de transmisión. Recordamos, líneas cortas, medias y largas. Y en este caso lo que vamos a hacer es el estudio de las líneas cortas. Una representación de lo que sería una línea de transmisión en las fases RST y el neutro, que serían en estrella aterrado de ambos lados. La representación genérica, una fase con el neutro. En la V de source es la generación que vamos a ir viendo, encontrando este vector normalmente en nuestro desarrollo, en las fórmulas. Y la VR, que es la V de carga, que es eh, también vamos a ir encontrando en los eh, diferentes fórmulas y ejercicios, ¿verdad? Luego lo que serían las nomenclaturas, ¿verdad? La línea de transmisión tiene una impedancia, admitancia, la longitud, etcétera. La impedancia total de una fase de la línea está representada por Z y es resistencia más J, que es la parte imaginaria, ¿verdad? X sub L, la reactancia inductiva de la línea. Y cuando lo queremos representar por medio de una unidad de longitud, sería esta su representación, todo en minúsculas, ¿verdad? Impedancia por unidad de longitud es igual a resistencia por unidad de longitud, más J veces la reactancia por unidad de longitud. Recuerden que la reactancia inductiva tiene que ver con la inductancia que estuvimos desarrollando en los primeros capítulos en el cálculo, los cálculos que hacíamos de inductancia, capacitancia, ¿verdad? Eso, esta XL es 2 pi frecuencia el valor de la inductancia, que en este caso ya nos estaría dando. La unidad de medida es ohm, un ohm por kilómetro normalmente se suele usar, o ohm por milla. Normalmente cuando es ohm por milla se convierte, o sea, depende de la manera en que nos dé la longitud, pero puede estar en kilómetros o millas y al hacer los respectivos cálculos se queda en ohm para el cálculo de las tensiones y corrientes. Así también se representa la admitancia total de una fase de la línea, ¿verdad? Tienen en cuenta que es de una fase, por eso la representación así genérica. Con la letra Y, admitancia total de una fase de la línea, y sería conductancia, que sería la G, y más J veces la subsetancia capacitiva, que también fue uno de los métodos de cálculo o uno de los parámetros de cálculo que estuvimos desarrollando en los capítulos anteriores, ¿no? Capítulo 3 en específico. Así también está la admitancia por unidad de longitud. Lo mismo la letra Y, pero minúscula, sería admitancia por unidad de longitud, que es igual a conductancia por unidad de longitud, letra G minúscula, más J veces subsetancia por unidad de longitud. En minúscula también. Y aquí están representados, ¿verdad? Y minúscula por la longitud, que sería la L, longitud de la línea, es la Y mayúscula, admitancia total de la línea, de la fase de la línea. Y aquí la impedancia por unidad de longitud, representado por la letra Z minúscula, por L, que sería la longitud de la línea, es igual a Z mayúscula, que representa la impedancia total de una fase de la línea. La admitancia por unidad de longitud se mide en Siemens, que sería la letra S, Siemens, también por kilómetro o por milla. Y siempre depende del valor en que nos estaría dando la longitud de la línea. Bueno, esto es para una introducción porque vamos a ir utilizando estos parámetros, ¿verdad? Pero ya son conocidos: la resistencia, la inductancia, la conductancia y la subsetancia capacitiva. En el caso de líneas cortas, en principio se va a usar nada más que la impedancia de la línea. Eso vamos a ver enseguida. Bueno, la clasificación es en función a la longitud, para la clasificación de las líneas. Las líneas cortas son hasta 80 kilómetros, iguales o menores a 80 kilómetros. Y las líneas medias de entre 80 o mayores a 80 kilómetros y 240. Y en el caso de las líneas largas son las
mayores a 240 kilómetros. Y en el caso de las líneas cortas y medias serían parámetros concentrados, y en el caso de las líneas largas serían los parámetros distribuidos. Bueno, y aquí inicia entonces lo que sería las líneas cortas. Este es el circuito equivalente en una línea corta, la generación representada por la B de source, la IS, que sería la I de source, la corriente en el extremo generador, y la tensión en el extremo generador. Y aquí la tensión en el extremo de la carga, BR, y la corriente en el extremo de la carga, IR, y la impedancia, como les decía, resistencia más J, L, ¿verdad? JW, esta es su frecuencia, o lo que sería X sub L. Recuerden que ambas son tensiones simples, por eso B es tensión simple, BR tensión simple de la línea. Y las ecuaciones que son más importantes para las líneas cortas. En este caso tenemos BS o B de source, B del extremo generador, es igual a la impedancia por la corriente en el extremo eh, carga, IR, más la tensión justamente en el extremo de la carga. Porque recuerden que en el caso de la tensión de generación, esta tensión debe incluir la tensión utilizada para la carga y las pequeñas pérdidas que puede tener, que es lo que está representando aquí, o las caídas de tensión, mejor dicho. En este caso, debido a que se puede representar esta línea, este circuito equivalente a través de un sistema serie o de un circuito serie, entonces yo digo que la I de source es igual a la I de carga. O sea que la corriente en el extremo generador es la misma que la corriente en el extremo de la carga. Bueno, y después hay unos diagramas fasoriales de la manera en que se representan estos parámetros, ¿verdad? Para entender un poquito cuando la carga es o sea que resistiva e inductiva, ¿verdad? Aquí se representa cuando tiene cuando la carga es inductiva, disculpen, acá es resistiva, acá inductiva, y cuando la carga es capacitiva. Bueno, vamos a hacer un pequeño análisis. ¿Verdad? Normalmente cuando la carga es resistiva no hay variación angular entre la tensión de carga y la corriente de carga, que es lo que se puede ver aquí. Es 0 grados entre la tensión de la carga y la corriente de la carga. En el caso de la carga inductiva, la, el ángulo entre la tensión de la carga y la corriente de la carga está desfasado o está desfasado hacia atrás, ¿verdad? Por eso la IR está retrasada con respecto a la BR. ¿Verdad? Entonces ahí se representa IR por la resistencia que pueden ver aquí y su correspondiente IR por la carga inductiva. Entonces esto hace que ese sea el ángulo de potencia entre BR y BS, así como lo es aquí, pero aquí es un poco más chico. Y en el caso de una carga capacitiva, la IR adelanta a la tensión, ¿verdad? La corriente en el extremo de la carga adelanta al receptor, al extremo, perdón, la corriente en el extremo de la carga adelanta a la tensión del receptor o de la carga, ¿verdad? Por eso se refiere R, el receptor. Y esta IR se puede ver aquí, está adelantada con respecto a la BR, ¿verdad? Un ángulo más grande al de potencia porque la BS y la BR son los que forman este caso, el caso del ángulo de potencia. En este caso, cuando la carga es muy capacitiva, no existe una caída de tensión, sino una tensión por encima, ¿verdad? En este caso, BR es mayor a BS y ahí se da a lo que denominamos el efecto Ferranti, debido a la carga capacitiva, ¿verdad? Entonces nos vamos a encontrar con estas tres situaciones dentro de los ejercicios que vamos a ir resolviendo. Y por último está lo que sería la regulación porcentual de la línea de transmisión, que es la V de vacío menos V de plena carga dividido V de plena carga. Esa sería la fórmula. Es multiplicado por 100%. En este caso, la V de vacío se considera como la V de source, porque si elimináramos, en este caso se daría el vacío aquí, entonces solamente tendríamos la V de source. Y en el caso de la V de plena carga, ¿verdad? Por supuesto que cuando nosotros tenemos plena carga aquí, lo que en realidad tenemos es la VR. Por eso el cambio se da. V de vacío es VS
o V de source o V de generación, y V de plena carga es VR o V de receptor o V de carga. Entonces, el valor de la regulación, que es un parámetro que vamos a ir calculando, es la diferencia entre VS y VR dividido esto entre VR por 100%. Recordando que esta ecuación es solo válida para líneas cortas porque justamente analizamos aquí en líneas cortas. Muy bien, entonces esto sería el desglose teórico de la clasificación, que fue algo, no es demasiado profundo ni complicado, pero sí ya empezamos con lo que serían las líneas cortas.